¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más aquí a Localia Vigo, Vigo a Debate. Esta mañana decía el ministro de Guindos que la economía española crecerá este año cerca del 1%, mucho más de lo que estaba previsto inicialmente. Sin embargo, también ha aventurado que van a reducirse las cifras de empleo, pero que queda todavía por delante un largo y un muy difícil camino. La realidad es que aquí en Vigo seguimos con 36.500 personas en paro, sin empleo en estos momentos, y el panorama la verdad es que tampoco es mucho más optimista, según nos dicen pues desde sindicatos y también empresarios que hoy tenemos en esta mesa de debate para analizar precisamente esta situación. ¿En qué momento nos encontramos? El Gobierno dice que el año 2013 ha sido un punto de inflexión, que es el inicio de un 2014 que marcará la recuperación. Sin embargo, desde la oposición y desde muchos colectivos pues no son tan optimistas con respecto a lo que nos puede dejar este año 2014. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa en este tiempo de Vigo a Debate y por eso pues vamos ya presentando a nuestros invitados. Nos acompaña por la Confederación de Empresarios de la Provincia de Pontevedra su presidente, Luis Novoa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo ven desde la Confederación de Empresarios, desde la patronal, el presente y el futuro del sector empresarial? Porque también lo decimos muchas veces, tener empresas es tener empleo. Los empresarios son en definitiva los que generan puestos de trabajo y bueno, pues son los puestos de trabajo los que hacen que se dinamice la economía. ¿Son optimistas como es el Gobierno, por ejemplo, con este 2014? ¿Hemos superado un punto de inflexión y la caída se convertirá en ascenso ahora? Bien, yo pienso que sí. Pienso que el año 2013 fue mejor que el 2012 y el 2014 será mejor que el 2013. ¿Quiere decir esto que va a ser un buen año? No, va a ser un año malo, pero mejor que el anterior. En las empresas estamos percibiendo que efectivamente está mejorando la demanda. Bueno, eso es un poco el punto de inflexión. Bien, es verdad que venimos de una crisis de 6 años, que lógicamente las empresas tienen, las que todavía subsisten, llevan acumulados unas pérdidas importantes que tienen que recuperar, se han endeudado, tienen que pagar esos créditos. Sin demanda, o sea, en España concretamente yo más o menos manejaba entre un 50-55% de que la composición del PIB correspondía a producto, o sea, del Producto Interior Bruto correspondía a consumo. Bueno, ya hay quien maneja en este momento cifras del 60-70% de la composición del PIB. Está claro que si con el paro que tenemos, si las familias no pueden consumir, evidentemente la recuperación va a ser mucho más lenta. Bueno, me imagino que por el lado, también nos acompañan por el lado de los sindicatos, Amelia Pérez, a quien además damos especialmente la bienvenida después de bueno, pues un tiempo en el que ha tenido una buena noticia, la maternidad. Nos ha acompañado además muchas veces en esta mesa para analizar precisamente pues este tipo de asuntos. Amelia, desde Comisiones Obreras, ¿cómo lo veis todo este asunto? Muy rápidamente un vistazo de lo que ha sido el 2013 y lo que nos va a dejar el 2014, y no sé si coincides con Luis, por ejemplo, o con el ministro de Guindos que dice que este va a ser el año se ha superado el punto de inflexión y va a ser un año mejor que 2013, incluso puede ser el año del despegue. A verdade é que nos en Comisións Obreiras non somos tan optimistas. Ben é certo que, bueno, que haberá que mirar o desenrolo do ano, como se vai comportando o desemprego. As cifras da EPA da semana pasada creo que ou deberían de poñer a este goberno cos pés no chan, porque é algo que miramos que non teñen. Creo que fan un análisis demasiado optimista, porque a realidade, como decimos, é moi tozuda e a realidade é que cada vez hai máis desigualdade neste país, a realidade é que cada vez son máis os fogares que carecen de ingresos, máis as familias que se atopan nunha situación de emerxencia social e que, bueno, que si realmente se vai a poder dar un crecemento
nos datos de emprego vai a ser a costa de un emprego con menor calidade, un emprego en precario, emprego traballo a tempo parcial, emprego temporal, porque trimestre a trimestre miramos que os datos de contratación se consolidan, cada vez son máis os contratos a tempo parcial e temporais, como xa decía, e en menor medida os indefinidos. Apuntaba Luís que é moi complicado que saíamos de esta crisis se as familias non consumen, e é moi difícil que as familias consuman si non teñen unha seguridade no traballo, si as súas condicións no traballo non son dignas e non teñen un salario digno para poder vivir. O sea, no solamente hace falta tener un puesto de trabajo, sino un trabajo digno y que garantice también el futuro de una estructura familiar, que en definitiva también es otro de los problemas que se ha señalado que puede tener este país en el futuro. Nos acompaña también por el Club Financiero, por el Círculo de Empresarios de Galicia, su presidente, Javier Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo ven desde el Círculo de Empresarios de Galicia, desde el Club Financiero? Una situación que, bueno, aquí en Vigo la conocen muy bien, también en Galicia, la situación empresarial. Bueno, yo, para no repetirme y para ir en una situación muy pragmática, yo lo que hay cuestiones que no pueden ser discutibles, no son discutibles, es decir, los datos macroeconómicos nos dicen que el tema está mejor, esto es incuestionable. La traducción de esos datos macroeconómicos a la realidad, a nuestra vida cotidiana y por extensión, desde luego en lo que se trata este debate, al empleo, es lo que falta por saber cuándo lo veremos, ¿no? Esto nosotros se nos ha convertido, como sabemos, es una vocación empresarial, la de generar empleo, pero en este caso ya es una obsesión. Yo creo que todos estamos focalizando nuestras actuaciones, nuestro quehacer, para poder reaccionar en el empleo. Es verdad que el empleo aparte tiene mucha vinculación con todo aquello que hemos hablado de la confianza, ¿no? De la confianza que al final pues también redunda en el consumo y por lo tanto en la riqueza. Todo esto es una pescadilla que se muerde la cola, y lo que esperamos, y desde luego sobre lo que todos estamos esperanzados, es que estos datos macroeconómicos pues tengan esta traducción. Mucho peor sería, desde luego, si estos datos macroeconómicos siguieran siendo malos, ¿no? Esto es incuestionable. Yo creo que de nada sirve que nos fustiguemos en una sensación de malestar, cuando realmente lo que debe conducirnos es a cierto optimismo. Después ya veremos y hablaremos sobre la calidad o no del empleo, ¿no? Bueno, y finalmente nos acompaña también en esta mesa de debate Serafín Otero, secretario comarcal del Sindicato ASIGA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, tienen que bajar esos datos macroeconómicos al suelo, la realidad diaria de cada ciudadano, ¿no, Serafín? Sí, claro, a mí me gustaría tamén ser positivo, en principio, porque dende a positividade, bueno, pois parece que sempre está como moito máis tranquilo e se ven as cousas diferentes, non distintas. Pero logo sí que é certo que é unha realidade, é verdad que pode haber un crecemento, non vai a ser discutible, en tal caso esos son cifras que lles corresponde aos gobernos e que quitan a través dunha serie de datos que, bueno, influyen en moitísimos factores, pero realmente o problema é que en este momento xa ni tan siquiera é o paro. É dicir, é verdad que o paro posiblemente hai unha pequena recuperación nos últimos anos da DEPA, pero aquí o gran problema é que en este momento é os postos de traballo que en este caso se están perdendo. Xa non é unha cuestión, é que en este momento falábamos antes da situación dende que se iniciou a crise, non? Dende que se iniciou a crise, que foi no ano 2007, e que no Estado español é que perdimos 4 millóns de postos de traballo. É dicir, eso é realmente o problema que temos en este momento, e eso é o que hai que ver como se pode solucionar, non? Eu non sei se eso se vai a solucionar, bueno, pois que as medidas que ata agora está facendo o goberno, dende logo a sensación que dá é que siguen pechando empresas, de que o ano 2013 seguramente igual foi algo mellor, pero seguiu caindo o emprego, siguen pechando empresas. Decir, os datos que temos, bueno, temos de todo o Estado, pero que os datos da provincia de Pontevedra é que son máis de 10.000 empresas as que desapareceron no ano 2013, é dicir que
é algo, ou polo menos nos últimos 4 anos, non? É dicir, é algo que en este momento é a realidade, e iso mentras non o superemos, mentras non empecemos a falar desas cifras, porque é verdade que temos 11.000 parados máis, por exemplo, aquí en Vigo, dende os últimos datos, dende prácticamente o 2009, non? De 2009 agora temos 11.000, pero en cambio do 2009 agora se perderon 17.000 postos de traballo, é dicir, que hai unha diferencia aí importante e que realmente ese é o risco que temos en este momento e que sabemos que as empresas, bueno, pois ao final non salen pa diante, non? É dicir, en este momento o problema real o emprego, non? E, bueno, e logo, por suposto, que estou de acordo ca compañeira, é dicir, que eu creo que en este momento necesitamos tamén ser competitivos, e para ser competitivos tamén ten que haber outras condicións laborais e ten que, bueno, pois ten que medrar todo, non? E xenerar confianza, porque ao final sí que é importante que o 90% aproximadamente do noso mercado interior, tampouco está no exterior, non? Co cal, que teñamos nos confianza e que haxa vos salarios e que teña asa seguridade no emprego, bueno, pois eso vai a repercutir realmente tanto en unha parte como na parte empresarial tamén. Bueno, se han puesto algunas pinceladas sobre muchas cosas que se van a hablar y que se van a desarrollar a lo largo de los próximos minutos que estaremos en esta mesa de debate, y en la que ya, bueno, pues os he presentado a todos y entonces, bueno, pues ya abro los turnos para que libremente cada uno pueda intervenir en el momento que lo desee, siempre con respeto, desde luego, y con educación, pero yo creo que deberíamos de empezar analizando cómo ha influido en el mercado laboral o en la situación de las empresas de cara a garantizar su futuro o no, un punto de inflexión que yo creo que ha sido muy sonado además, y es la creación de una reforma laboral que ha sido muy denostada desde los sindicatos, desde las formaciones de trabajadores, y que desde las formaciones empresariales, aunque ha sido bien recibida, por lo menos por buena parte de ellos, tampoco ha sido todo lo que siempre habían pedido al gobierno que necesitaban para poder salir adelante, ¿no? Ahora que ya han pasado un par de años desde la aprobación de aquella reforma laboral, ¿se siguen manteniendo esas opiniones? O sea, ¿ha sido tan mala como se decía desde un primer momento y ha sido no todo lo buena tal vez que querían los empresarios? Y aquí, bueno, pues abro la mesa, yo creo que podéis empezar, por ejemplo, por la parte empresarial, Luis. La reforma laboral, o sea, hay que dejar claro, primero, que la hace el gobierno. Lo hace el gobierno y en algún momento, digamos, de acuerdo o consultando con los agentes sociales, sindicatos y empresarios. Esa reforma se hace y no es para crear empleo directamente, ya sabemos que esa reforma laboral no iba a crear empleo. Lo que sí iba a hacer era mantener el tejido empresarial o ayudar a mantener el tejido empresarial. Es decir, evitar que se destruyera más empleo. Indirectamente sí, o sea, directamente impedir que ese quebranto que estaba ocurriendo en las empresas, que estaban cerrando continuamente porque no podían mantener, o sea, vamos a ver, una empresa tiene una estructura de producción, esa estructura de producción está adaptada a producir 100 unidades, que a su vez se consumen y son las que mantienen la empresa. Si en un momento determinado esas 100 unidades, esa demanda de 100 unidades se convierte en 50 unidades, la empresa tiene la necesidad de poder adaptar esa estructura a las 50 unidades, o sea, siempre y cuando no sea un tema puntual, que sea un tema más o menos firme como estaba ocurriendo, ¿no? Sí. Claro, el costo de esa adaptación tiene que ser un costo razonable, o por lo menos que esté en relación con nuestro entorno, con nuestros competidores, como mínimo con Europa. O sea, no puede costar aquí el adaptar esa estructura X y en Alemania costará X partido por 2 o en Inglaterra X partido por 3. Bueno, más o menos la reforma laboral ha venido a resolver ese problema que, ya digo, a corto plazo no resuelve nada, pero a medio y largo plazo, o sea, sí que consigue que no se destruya el tejido empresarial y que esas empresas puedan recuperarse y puedan empezar a crear empleo. O sea, lo peor que puede ocurrir o sea, hay que pensar que detrás de una empresa hay siempre un empresario o una familia.
Lo peor que puede ocurrir es que esa empresa tenga que cerrar por problemas económicos, porque sobre todo en la pequeña empresa, que es la inmensa mayoría de las empresas, sobre todo en Galicia, el problema con el que nos encontramos es que por cultura y por la forma de ser de los gallegos, o sea, cuando una empresa cierra, cierra con todas las consecuencias, y se ha endeudado pues absolutamente todo el entorno del empresario.